Hoy el INEGI presentó esta encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que es uno de esos documentos fundamentales. Para platicar de ella, me da mucho gusto saludarte, Mauricio Rodríguez Abreu, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas Muy noches. bien, David. Muy bien, David. Buenas noches. Oye, Mauricio, a ver, ayúdame a que se entienda qué es esta encuesta. Que yo insisto, es fundamental para entender quiénes somos, cuánto ganamos y cuánto gastamos los mexicanos. Claro, esta encuesta, como ya lo mencionas, es una encuesta fundamental que nos proporciona información sobre el ingreso que tienen los hogares mexicanos, pero no solamente en cuanto al monto, sino también de dónde viene el ingreso, cuáles son las fuentes, cómo se distribuye, y además también nos da información sobre los patrones de gasto de los hogares, bueno, y al ser una encuesta de tal importancia, pues una encuesta que está basada en una muestra de más de 105,000 viviendas que se visitan para poder obtener esta información de nuestros informantes y poder precisamente brindar todas estas variables, esta información sobre ingresos, gastos a las personas que toman las decisiones en el país. Ahora, ¿qué es lo que tú destacarías más de esta encuesta? A mí me llamó mucho la atención que el ingreso promedio en México es de 67,000 pesos trimestrales. Efectivamente, ese es el ingreso total de los hogares en México, en promedio. Cuando hacemos una distinción entre aquel ingreso corriente, ya nos llegamos a una cifra de 63,695, que ese es el ingreso que la gente realmente tiene de manera frecuente, regular, y que puede utilizar precisamente para sus necesidades. O sea, con el que pueden hacer su presupuesto. Efectivamente, y ese es el 95% de todo el ingreso que tienen esos hogares y que, bueno, procede de una variedad de fuentes hacia los hogares. Llama la atención que el trabajo siga siendo la principal fuente. Esto viene a desmentir muchas teorías, ¿no? Muchas creencias, diría yo. Bueno, el ingreso precisamente por trabajo, pues sí se mantiene como esa principal fuente de ingreso. A final de cuentas es, digamos, cómo los hogares se hacen de recursos en la vida diaria. Algo que sí destacaría en esta parte es que el ingreso por trabajo se puede distinguir entre aquel trabajo que hacemos de manera subordinada, quienes somos empleados, tenemos un patrón, pero también trabajo independiente, trabajos distintos que tienen los hogares, y que, bueno, efectivamente, este es el principal Sí, o sea, componente puede del caer ingreso. autoempleo, economía informal, emprendimiento, cualquier cosa que le genere ingreso a la familia, ¿no? Efectivamente, está todo eso incluido. Y en segundo lugar de relevancia también están estas transferencias. Y eso, bueno, regresando a lo que señalabas hace un momento, en este rubro de transferencias tenemos pues jubilaciones, pensiones, becas, donativos, ingresos que vienen de otro país, las remesas y los beneficios que son de programas gubernamentales, que bueno, que también muestran un ingreso, pero aún un ingreso, un incremento en los años, pero que aún representan un porcentaje mucho menor que el ingreso por trabajo. Sí, yo creo que uno de los temas que destacan mucho es justamente ese, que como que había la creencia de que las transferencias gubernamentales eran gran parte del ingreso y que además de eso eh, se habían incrementado mucho y parece ser que le están llegando además a los que no tanto lo necesitan, ¿no? Bueno, lo que podemos observar en los resultados de la encuesta es que este rubro de ingreso está presente en todos los deciles, no solamente en los deciles de menores ingresos, pero sí en términos proporcionales sí tienen un mayor peso en los deciles 1, 2 y 3. Pero a final de cuentas, estas transferencias de programas gubernamentales se ven a lo largo de toda la distribución de ingreso en los hogares. Ahora, me llama la atención este ingreso familiar de 67,000 pesos trimestrales aproximadamente, ¿no? Así es. ¿Cómo se integra? Bueno, este ingreso está integrado por, como te decía, el ingreso corriente, lo que la gente realmente recibe de manera regular, y también ingreso por erogaciones financieras, que son algunos ingresos que tenemos por inversiones, por ahorros, por tandas,
que son muy populares en México y que realmente no tienen esta regularidad o no lo tenemos a disposición para poder utilizarlo. Entonces, esos son los componentes fundamentales y bueno, y además dentro del ingreso corriente, que son el 95%, tenemos las transferencias, la renta de propiedad de aquellas personas que pueden dar renta, que tengan algún activo y lo puedan utilizar, y también una estimación del alquiler de la vivienda y otros ingresos que puedan tener reportados. También llama muchísimo la atención la gran brecha entre el ingreso de los hombres y de las mujeres. Es demasiado grande para mi gusto, ¿no? Bueno, claramente la ENIC, al ser una encuesta con gran información y que tiene muchas variables, permite identificar estas diferencias o las brechas entre distintos grupos de interés, uno particular precisamente las brechas de género que observamos. Y sí, como bien lo dices, hay una brecha que persiste. Las mujeres ganan por cada 100 pesos que gana, de ingreso que reporta un hombre, solamente 65 en el 2022. Pero lo que sí hay que reconocer es que esta brecha, que es persistente y que es muy preocupante, sí se redujo un poco si lo comparamos con, por ejemplo, 2016, que de estos 100 pesos las mujeres tenían de ingreso alrededor de 58, ¿no? Entonces sí persiste la brecha, aunque se redujo ligeramente. Ahora, ¿cómo se compara esta encuesta con la anterior? Porque es una encuesta que se realiza cada 2 años. Claro, esta encuesta es bienal, como bien lo dices, y desde el 2016 tenemos una serie que nos permite comparar los resultados de las distintas encuestas. Tenemos ya 4 rondas de esa encuesta, por así decirlo, pero de manera particular, con relación al 2020, que además es un año que todos sabemos fue un año atípico con condiciones especiales en el país y en el mundo, la encuesta siguió las mismas metodologías, marcos conceptuales, capacitaciones, operativo en campo, lo cual nos permite tener una encuesta estrictamente comparable y podemos comparar todas las variables que tenemos. Incluso ahí si veíamos que en el cuestionario nos faltaba un acento, lo dejamos así para no modificar nada, porque además esta encuesta corresponde a esta información que tenemos en el INEGI, a esos proyectos que se conocen como información de interés nacional. Entonces, cada vez que tenemos que hacer alguna o que deseamos hacer alguna modificación o que algún organismo, algún tomador de decisiones, algún usuario estratégico de la información se acerque a nosotros y nos pide alguna modificación de alguna pregunta o alguna metodología, tenemos que abrir una consulta pública para poder documentar los cambios. En esta ocasión son exactamente iguales todas las metodologías del 2020 al 2022, lo cual nos permite precisamente ver estos cambios y estar más ciertos que los cambios que estamos observando corresponden a los cambios que se han observado en la sociedad. Ahora, ¿cómo compara esta encuesta con la de 2018? Porque sí hay el factor de que podría distorsionar la pandemia. ¿Cómo compara? Nada más para tener un marco de referencia. Sí, claro, en 2018, del 2018 al 2020 sí hubo algunos ajustes a los cuestionarios, a las preguntas, pero realmente en términos metodológicos lo más importante, lo más relevante es que la forma en la cual se captan los ingresos sigue siendo la misma desde 2016. Aquellas modificaciones que se hicieron fueron para incluir los nuevos nombres de los programas sociales, que si se llamaba un programa ante una administración y le cambió el nombre para poder actualizar toda esta información, pero en realidad la parte de ingreso, la parte de gastos han permanecido inamovibles desde el 2016, lo cual nos da esta serie histórica que de hecho en el comunicado, la información que está disponible en la página del instituto, de hecho presentamos las comparaciones del 2016 al 22, 18 al 22 y 2022 para poder tener esta perspectiva de corto, un poquito mediano y un poquito largo plazo en las tendencias que se observan. ¿Y tú qué destacarías de estas tendencias? Porque a mí me pareció grandioso que en el comunicado pudieras ver 2016, 2022, digamos, porque ya da una muestra y considerando, como decía, que en la pasada estaba ahí cosas que podían haberla distorsionado, ¿no? Aunque estadísticamente fue la misma, como bien lo decías, Mauricio. Claro, algo que sí destaco es, claramente entre el 20 y el 22
todos los hogares, los deciles de ingreso muestran incrementos en los ingresos de los hogares, ¿no? Pero si comparamos con 2016, sí podemos observar esta reducción de las brechas, que es un resultado de incrementos en los ingresos de los deciles más bajos y sí una reducción que observamos en el ingreso promedio del decil más alto en la distribución. Y esto nada más para ponerlo en términos que nos permita hacer la comparación. Si tomamos el ingreso promedio del decil más alto y lo contrastábamos con el decil más bajo, en el 2016 eran 21 veces mayores los ingresos de este decil. Para el 2022 ya bajamos a 15 veces mayores. Aún así es una brecha muy importante, pero se ve esta reducción en la brecha, o con algunos otros indicadores como, seguramente mucha gente está familiarizada con el índice de Gini, que nos marca la desigualdad en el ingreso, o en algunas otras distribuciones. Vemos una reducción a lo largo de estos años, que tiene que ver con esta reducción en las brechas entre los deciles de ingresos. Vamos, por decirlo de otra manera, los ricos son menos ricos y los pobres son menos pobres. Efectivamente. Así, simplificándolo en términos... A lo más simple que pudiera ser, los ricos son menos ricos y los pobres son menos pobres. Bueno, en términos de ingresos es lo que observamos, efectivamente. Sí, o sea, estamos hablando de términos de ingreso. Efectivamente. Oye, yo creo que hicieron un gran trabajo. Yo creo que es de estos trabajos que hacen ustedes en el INEGI que sin lugar a dudas se vuelven fundamentales. Porque despejan mucho de lo que son opiniones y lo convierten en realidades. Permite medir pues muchos impactos en el ingreso y el gasto de las personas. Claro, es una encuesta que, como bien lo mencionabas, es fundamental para la toma de decisiones. Nosotros en el instituto pues brindamos toda esta información, pero incluso todos los materiales, los comunicados que se generaron, actualmente se cuenta con un tablero en la cual la gente puede meterse a la página del instituto y crear sus propias consultas, lo cual facilita también que se puedan crear a niveles estatales, a niveles urbano-rural, esta información que, muchas veces la gente nos pregunta y, el comunicado que nosotros sacamos, pues estamos limitados también por el número de páginas, ¿no? Pero es mucha información que está allá, que está disponible para todo el mundo. Desde las 6 de la mañana estaban las bases de datos y hay gente que ha estado procesando esta información desde esa hora y que, efectivamente nos permite conocer cómo estamos en el país en términos de ingreso y en gastos. Y además, algo que sí reconozco y tenemos que reconocer es que esta encuesta, la calidad de la información, es el resultado de la confianza que tiene la ciudadanía hacia el INEGI, porque además por el diseño de la encuesta estamos en cada hogar durante 7 días. Estamos 7 días ahí con las personas, preguntándoles, pidiéndoles llenar cuadernillos. Yo creo que es un gran trabajo, Mauricio. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada y muchas más gracias por la explicación. Que te vaya muy bien. Gracias a ti. Buenas noches.